No hago otra cosa que pensar en ti, por alabarte, para que se sepa. Hablé con Juan Carlos Bozas y Valdés, estos dos economistas que están sentados aquí en la mesa, porque buscando una continuación en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y a vos, a con Valdés, no se le ocurre nada. Otra cosa que pensar en ti. Bueno, bienvenidos. Ya estamos en el primer programa de Bozas, Curcio y Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla para estar al servicio del pueblo. En este primer programa tenemos que dar créditos a nuestro equipo de coordinación, Michelle Adrián como coordinador del programa, Carly Andrade, la productora, y en la musicalización, Alexis Calatayud, que ya por cierto mandaron unos mensajes por internet. Juan Carlos. Pero fíjate, Tony, hoy vamos a arrancar para algo que para nosotros es sumamente importante. Es romper algunos mitos. Siempre lo hicimos en Bozas con Valdés, que ustedes deben recordarlo. Hoy estamos fuertemente dispuestos a comprendernos en ese tema que para mucha gente cree que es muy complejo, que es la economía, y en realidad no es tan complejo cuando lo estudiamos profundamente. Fíjense lo siguiente. El primer mito que vamos a romper hoy y que queremos romper en este programa son los dogmas de la economía. La economía como algo infranqueable, la economía como algo inmutable, que no se mueve. Y fíjense lo siguiente, desde hace muchos años, más de 200 años, la ciencia, las ciencias fácticas, las ciencias naturales, incluso buena parte de las ciencias sociales han ido avanzando. La economía se sigue manteniendo clavada en 200 años, Tony. Bueno, siempre es importante revisar un poco de historia, pero no lo vamos a aburrir con la historia de la economía. La historia de la economía es una cosa bastante extensa. Hay algunos elementos que rescatar. Nunca ha habido una sola corriente que explique la realidad. Eso es lo primero. En cada etapa de la historia del pensamiento de la economía, que no es tan lejano, porque la economía, si se quiere, es una disciplina muy reciente, apenas de 2 siglos. Hubo algunos antecedentes en el mercantilismo, en la fisiocracia, siglo XVI, siglo XVII, pero las bases que dieron a la teoría que hoy mueve el mundo de alguna manera, surge a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, Adam Smith, David Ricardo, Malthus, John Stuart Mill y luego Carlos Marx. Pero desde el principio, Juan Carlos, nuestros hermanos y hermanas que nos ven, ha estado marcada una disciplina que pretende ser ciencia. Hoy vamos a debatir si realmente es así, hasta dónde los pensadores han avanzado. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el común en la calle, en su trabajo, cuando un economista habla, pareciera que hablara un médico cirujano, alguien que tiene un pleno conocimiento de lo que está diciendo, y no es así. La teoría económica es un piso movedizo, y sobre ese piso movedizo hay que tener alguna certeza, indudablemente. No se puede andar en una carretera, Juan Carlos, sobre un piso movedizo. Hay que buscar siempre un terreno un poquito más estable, de cosas que tengan la fuerza explicativa, que la realidad no te contradiga. Cuando tú dices algo en la teoría y la realidad te dice otra cosa, tú no puedes revisar la realidad, tienes que revisar en la teoría. Así es, y eso ocurre, y en la economía ocurre exactamente lo contrario de lo que dice Tony. O sea, cuando la realidad te dice algo o choca con las teorías económicas, la gente o los economistas tienden a revisar la realidad se equivocó.
A diferencia de cualquier científico que cuando la realidad le demuestra que está equivocado, pues realiza inmediatamente, empieza a elaborar otra teoría, realiza un estudio más profundo de lo que viene haciendo para adaptar sus teorías a lo que realmente ocurre en lo que, valga lo que pasa una redundante, en la realidad. O sea, tenemos varios videos. Vamos a ver el primer video que de alguna manera comienza a demostrar lo que nosotros queremos, valga también lo redundante, demostrar en este programa. ¿Estamos listos para el primer video? Veámoslo. Va para la ciudad de París. El agua del Sena está sucia. Habrá que sacar agua de los manantiales. Eso sería inútil. De todos modos, el agua se transformaría en tierra. ¿Cómo sabéis vos eso, señor? Es un hecho bien conocido. Por curiosidad, ¿cómo os llamáis? Antoine Lavoisier. Señor Lavoisier, cuando se deja agua en un receptáculo, siempre hay residuos de tierra y el peso del agua aumenta. Porque la tierra pesa más que el agua. Yo no lo creo. El agua pura permanece pura, a no ser que se le añada algo. ¿Pretendéis refutar algo que la ciencia admite? Sí. Fíjense, en ese video corto, en ese cómics corto, que eso es un cómics, pero fue un hecho de la realidad, se dan cuenta que la arrogancia del pseudocientífico dice, bueno, ¿y tú vas a contradecir a la ciencia? Si algo es acientífico, es pretender que las cosas no cambian. Si algo entiende la ciencia realmente, es que todo está en constante cambio, en transformación permanente. Eso sí es científico. Por eso es que en materia de la ciencia no hay ni siquiera argumentos de autoridad, pues. Porque lo que dice un científico puede ser distinto de lo que dice otro científico y ambos incluso tener, desde las distintas perspectivas, tener razón. Tony. Bueno, fíjense, hay dos episodios que es importante rescatar. Uno tiene que ver con la física cuántica, la teoría de la relatividad. En el momento en que Einstein empieza a descubrir que hay más elementos más allá de la física newtoniana, es decir, que el comportamiento de los cuerpos en el espacio, el tiempo, el concepto del tiempo, había que revisarlo, que eso no estaba establecido ya para siempre. Lo primero que sucedió fue que a Einstein, frente a un grupo de científicos de la academia, lo que hicieron fue reírsele en la cara a Einstein, porque no lograban entender. Eso pasa en toda la ciencia y en la economía mucho más, porque ni siquiera, ahorita vamos a ver unas láminas después que veamos los videos, ni siquiera se puede considerar una ciencia, o por lo menos la mayoría de los científicos vinculados a la disciplina de la economía no consideran la economía una ciencia. Hay otro episodio del siglo XIX, que es John Bates, para decirlo en español, Clark, un científico estadounidense que se dio cuenta que los clásicos, me refiero a Adam Smith, a David Ricardo y Carlos Marx, habían descubierto que el origen del valor de las cosas que en la sociedad se venden como mercancía era de la fuerza de trabajo. Esto, por supuesto, le generaba un problema a la burguesía, porque era de explicar cómo es que la fuerza de trabajo está tan mal remunerada y lo que sale mejor remunerado es el capital, que no produce valor, porque lo único que produce valor es la fuerza de trabajo. Entonces digo, hay que crear una explicación científica y, si es posible, darle apoyo matemático, Juan Carlos. ¿Para qué? Para que justifiquemos la ganancia. Ahí comienza a teñirse la economía de ideología de clase. Eso es importante. Así es. En ese sentido, Tony, tenemos otro video. Vemos varios videos, ¿no? Cortos, pero muy interesantes. Este es de un economista, y no cualquier economista. Él fue rector de una de las universidades más prestigiosas de Chile. Su nombre es Manfred. Vamos a ver el primer video que lo presenta. Una vez que lo presenta, pasamos rápidamente al segundo video, donde él empieza a explicar los absurdos que hay en la economía. ¿Tenemos listo ese primer video? Bueno, ya lo vamos a tener listo para disparar. Vamos a verlo rápidamente. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidas a La Tuerca. Comenzamos, como siempre, este programa dándole voz a gente con una gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos y sociales, y en este caso para nosotros es todo un honor contar con la presencia de Manfred Max Neff. Él es probablemente uno de los economistas más importantes de estos tiempos,
como digo, un honor. Es chileno, fue Premio Nobel Alternativo de Economía y ha venido a España para presentar su nuevo libro, La economía desenmascarada. Muy buenas noches. Es que la economía neoclásica, que es la que se sigue enseñando en todas las universidades, que es la que se sigue practicando, es una economía que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo real. Nada que ver. No. Está construida sobre la base de un mundo completamente ilusorio que se basa en los modelos matemáticos y nada. Y que ni se entiende. Claro, por supuesto. Bueno, ahí está la gracia, porque entonces el economista, como no se lo entiende, se cree que sabe mucho, ¿no? Sobre todo que está lleno de matemática, entonces eso impresiona a la gente. Dice, no, esto sí es sólido. Fíjate, bueno. Ese ha sido el gran truco de la economía, de aparecer como que fuese ciencia sin ser ciencia. Bueno, y el resultado fue, bueno, que empezamos a descubrir una serie de cosas muy interesantes. En primer lugar, bueno, lo primero que hay que tener presente, y que en materia de sentido común, ¿no es cierto?, es un disparate, es que la economía que se practica hoy es la neoclásica en su versión del neoliberalismo, pero que es una versión de la neoclásica, que es una economía del siglo XIX. O sea, hoy día estamos en el siglo XXI, no tenemos física del siglo XIX, no tenemos biología del siglo XIX, no tenemos astrofísica del siglo XIX, no tenemos sociología del XIX, lo único que tenemos del siglo XIX es la economía. Y a los estudiantes les enseñan economía, teorías económicas del siglo XIX. Entonces se presume que en el siglo XXI tú tienes que resolver problemas con teorías del siglo XIX, lo cual es un disparate ya de entrada. ¿No es cierto? No puede encajar. Para este economista, que como vieron en el primer video de esa entrevista que le están haciendo a él, para este economista la economía realmente no es una ciencia. Y en el libro que presenta en ese programa, donde lo están entrevistado, en ese libro, que se los recomiendo, dicho sea de paso, les recomiendo ese libro que ahí presentan, se llama La economía desenmascarada. Lo puedes buscar ¿Tú tienes el libro ese en PDF? Yo lo tengo en PDF. Lo podemos poner en el canal de Telegram nuestro, ¿no? Entonces lo colocaremos en el canal de Telegram para que ustedes tengan acceso y puedan bajar el libro. Mira, y lean. Juan Carlos, antes de que puedan lanzar el otro video, quisiera hacer una reseña del economista Manfred Max Neff. Que es el que estamos viendo. Que es el que estamos viendo. Manfred Max Neff, un economista chileno que obtuvo en 1983 el denominado Premio Nobel Alternativo, que tiene otro, perdónenme inglés, Right Livelihood Award, el Premio Nobel Alternativo de Economía. Es decir, es un prestigioso economista de talla mundial que tiene esa consideración sobre la disciplina económica, que el propio comandante Chávez lo decía. Hay conceptos de economía como el monetarista que no es ciencia, es ideología. Así es. Fíjate lo siguiente. Vamos a hacer algo, porque nos quedan todavía 2 videos más sobre esta entrevista de Manfred. Vamos a ver los 2 videos, uno tras del otro, de manera continua, de modo que podamos al final hacer un comentario global de ambos videos. Vamos rápidamente. ¿Lo tenemos listo? Ser físico, pues. Entonces hicieron todo esto para parecerse físicos. Entonces somos igual a los físicos. O sea, somos científicos duros. ¿Te fijas? Bueno, y resulta que detrás de la economía no hay ciencia alguna. El pensamiento económico a lo largo, desde Adam Smith, incluso desde antes, si tú quieres, una de las cosas que podemos establecer, y está sólidamente establecida, así que en todos los periodos siempre ha habido distintas visiones económicas, distintas posiciones, distintas escuelas, si tú quieres, ¿no es cierto? Pero siempre, en todo periodo, la que acaba por imponerse es la que favorece el poder y el dinero. Y las otras quedan debajo de la alfombra. Fíjense, nadie mejor o nada mejor explicado que lo que acabamos de ver de esta entrevista que le hacen a Manfred, este economista chileno. Y la importancia de eso, para nosotros, lo clave está en que no podemos caer en ese dogma donde caen casi todos o donde hemos visto, digamos, apresados la mayoría de los economistas, que si eso no es así, como lo aprendieron en la escuela de economía, no puede ser de otra manera. Señores, ¿ustedes saben cuántos
¿cuántos años tuvo el ser humano creyendo que la Tierra era plana y no se movía? Muchísimos años. ¿Y a cuántos quemaron vivos por ¿Y a decir cuántos que quemaron por decirlo por poner contrario? en duda eso? Bueno, a Galileo Galilei, que a través de la teoría de Copérnico, él llegó a esa conclusión de que la Tierra no era plana y que además se movía, lo obligaron a decir lo contrario. Entonces, lo que queremos significar, y queremos de verdad hacer énfasis en eso, siempre, toda la vida, han existido teorías distintas sobre determinados temas, sobre determinados puntos. Siempre ha existido. Tenemos que revisarlas. Mire, hay una expresión de René Descartes, del filósofo René Descartes, en su obra el discurso del método. Y es la siguiente: pongamos todo en duda y verifiquemos hasta dónde es verdad. Porque si nos ponemos a hacer una introspección de lo que nosotros creemos saber, la mayoría de eso que creemos saber, sencillamente lo creemos, lo aceptamos sin verificarlo. Cuando nosotros empezamos a estudiar profundamente, eso nos pasó a Tony y a mí cuando teníamos el programa Bosa con Valdés, empezamos a estudiar profundamente determinadas categorías, nos dimos cuenta que nos estaban engañando y nos siguen engañando con esas categorías. Y quizás nuestro mayor pecado fue decir, nos engañan con estas teorías y estas leyes económicas, Tony. Bueno, fíjense, hermanos y hermanas que nos están viendo, este es el primer programa que estamos haciendo. Evidentemente podrán notar que hay algunos elementos que están sueltos porque estamos tratando de resincronizar nuestros equipos acá. Afortunadamente tenemos unos buenos equipos y unos profesionales trabajando con nosotros. Y bueno, como ya va más o menos como 15 minutos del primer programa, vamos a tener un pequeño elemento musical acá para que... Para relajarnos. Para la relajarnos economía, por más sencilla que sea, como estamos, se pone fastidiosa. Así que, escuchemos. Economía musical. Economía musical. Bueno, el primer programa de Bosa, Curcio y Valdés, el BCB paralelo. Quédate sentada donde estás hasta el final de esta canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión que no pretende figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Oye, Juan Carlos, debo aclarar que no es la vida mía, en cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me cansé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar como un aplauso. Por eso quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy como lo fui siempre en tu vida. Hoy es el programa de debut y nuestra audiencia sea bienvenida. Bueno, por aquí estamos otra vez en el programa Bosa, Curcio y Valdés. Por cierto, queremos excusar la ausencia de nuestra hermana Pascualina Curcio. Como siempre hemos dicho, ella de nosotros tres es la más densa, la que tiene más estudios, la que ha servido como plataforma científica, como disciplina científica de todo el esfuerzo que hemos hecho, que la única orientación que tiene este esfuerzo, o la principal,
es darle armas, elementos a nuestro pueblo, a nuestras hermanas y hermanos de todo el país, incluso los que viven fuera del país, para comprender un hecho que te afecta en tu cotidianidad, pero que a veces no te explicas. Es como cuando tú vives en una casa y te dicen, no, ahí salen fantasmas. El día que tú descubriste que no eran fantasmas, que era un ratoncito que estaba metido en la pared, en la tabiquería, entonces tú te tranquilizas porque ya tienes una manera de solucionarlo, porque ya sabes cuál es el problema. En la economía hay muchos fantasmas, muchísimos. Y eso es lo que tenemos que tratar. No tenemos la verdad absoluta. Lo que somos unos ratones de biblioteca, que nos gusta investigar, que nos gusta poner en tela de juicio incluso nuestro propio conocimiento. Creo que Juan Carlos y yo hemos vivido en carne propia haber puesto en entredicho lo que conocíamos, lo que yo aprendí en la escuela de economía, tuve que ponerlo en entredicho porque si no me hubiese quedado atrapado. Lo que creíamos saber. Nosotros creíamos, al igual que mucha gente, que sabe algunas categorías o que realmente conoce algunas categorías, pero cuando empezamos a estudiarla profundamente, y esa es la clave de la crítica. Para uno criticar algo, tiene que conocerlo profundamente. Uno no puede criticar lo que desconoce, eso no tiene sentido. ¿Okay? Porque además cuando uno critica algo, está obligado a plantear una solución, si es un problema, a ese problema. Pero si es algo que entendemos que no es como se plantea, debemos además decir, luego de la crítica, cómo realmente se maneja esa categoría, que es lo que nosotros intentamos hacer en muchas oportunidades. De hecho, cuando nosotros comenzamos con el tema de la indexación salarial, ustedes deben acordarse, hace ya 5 años, no estábamos inventando el agua tibia, Tony. Era algo que ya existía, hasta Milton Friedman recomendaba en periodos de alta inflación, recomendaba la indexación. Entonces, nosotros lo que estábamos buscando era un método de protección del salario, como en la actualidad se está haciendo en Venezuela. Entonces, clave para todos, o sea, para todos y todas, ponga en duda las cosas y verifícalas. Eso es lo que nosotros nos tocó en su momento determinado y aprendimos que muchas cosas de la economía son falsas. Es más, no solo falsas, como lo dice Manfred también en la entrevista que le hicieron, son absurdas muchas de ellas. Y usted no la entiende, no por complejas, sino por absurdas. Y usted como cree que no sabe nada de economía o de repente no ha estudiado nada de economía, usted prefiere pensar que es que eso fue muy complejo y no absurdo como realmente es. Tony. Claro, porque además cuesta mucho ir en contra del rebaño. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no?, mental. Imaginemos que tenemos un mapa histórico de cómo evolucionaron las ideas de la economía para tener una idea también por qué algunas ideas se impusieron sobre otras y por qué otras, siendo incluso más poderosas desde el punto de vista de su capacidad explicativa de la realidad, están como pasando por bajo de la mesa. Mire, el punto clave es el siglo XIX. Porque en el siglo XIX sale lo que en nuestra escuela de economía, yo egresé de la Universidad del Zulia, de la Escuela de Economía de la Universidad del Zulia, hablan de la economía clásica, que es Adam Smith, es David Ricardo, Stuart Mill, Malthus, Carlos Marx. La burguesía se dio cuenta de que era un peligro porque al darse elementos que explicaban de dónde salía el valor, es decir, cómo algo que era primero naturaleza, era piedra, era metal metido en las piedras de la naturaleza, cómo se fue transformando y convertido en un objeto, que luego ese objeto dejó de ser un objeto individual y se metió en el mercado, es decir, se convirtió en mercancía. ¿Qué explicaba la creación de ese valor? Bueno, la economía clásica lo explicaba y se llamaba en aquel entonces, y esto es clave, aquellos hermanos y hermanas que les gusta estudiar la economía, que tienen pasión por aprender, no necesariamente tienen que estar en la academia, es más, muchos son autodidactas. Antes se llamaba la economía política, ese era el nombre de la economía. En el año 1870 dio un giro. ¿Quiénes dieron este giro? Los que llaman marginalistas. Ahí está uno que vamos a ver unas laminitas ahorita, ahí estaba John Bates Clark, ahí estaba Mengel, ahí estaba Marshall, ahí estaba Walras. Ellos empezaron a decir, bueno, no, la economía es una ciencia exacta. Lo que decía Manfred, Max Smith. ¿Y cómo convertirla en una ciencia exacta? Hay que meterle en matemáticas. Hay un principio, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Si la lógica interna de una idea no encaja, las matemáticas no la van a hacer encajar. Porque las matemáticas tienen una cosa muy hermosa. La matemática se cierra sobre sí misma. Y algo que en la matemática da perfecto, luego en la realidad no encaja. Porque la realidad no es la matemática. La matemática puede ayudar.
Y el año 1870 es clave, primero porque le quitan el nombre de economía política y lo convierten en algo distante del pueblo. Sobre todo porque cuando le meten matemáticas, a mí mismo me pasa. Yo agarro un libro, empiezo a leer conceptos, los logro entender. Cuando te empiezan a meter matemáticas, tengo que pararme un rato para tratar de entender mejor el asunto. Es así, Tony. Y lo comentaba Manfred también en la entrevista que le pasamos. Quererlo convertir en ciencia, esa disciplina, a la economía, convertirla en ciencia, era meterle matemática. Porque la matemática, la física, que ha sido una ciencia que por excelencia, digamos, se aparta de las subjetividades, entonces había que meter a la economía también matemática para que pareciese que las subjetividades no juegan dentro de la economía. De modo que tanto las teorías como las leyes económicas fueran algo, digamos, inmutables. Algo que no podían cambiarse porque era como la ley de la gravedad, como algo que definitivamente viene de la naturaleza y no de la conducta humana. Que eso también es clave. O sea, ¿qué es la economía? La economía es el resultado de conductas humanas. Si no existiésemos los seres humanos, la economía no existiera, evidentemente. De hecho, Charles de Gaulle decía que la economía era lo más parecido a la psicología. El presidente que tumbaron en el mayo francés. Porque es que tiene que ver mucho con la psicología. Y fíjense, John Maynard Keynes en una oportunidad habló del animal humano, ¿no? del espíritu animal, del animal spirit, y unos premios Nobel de Economía, aunque hemos aclarado, y ahí también se aclara, el premio Nobel de Economía no existe. Sí. ¿Okay? Eso es el premio que la gente llama Premio Nobel de Economía, es un premio que da el Banco de Suecia. Aprovechando la fecha. Aprovechando la fecha cuando se dan los verdaderos premios de economía, y lo hicieron en nombre del fundador, del creador de Alfred Nobel. Pero no es un premio Nobel de Economía, es algo paralelo. Claro. Tiene un propósito. Y el propósito es ese. Fíjense lo siguiente. Creo que Tony también lo mencionó hace rato. La profesión más nueva de las profesiones clásicas, como abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, economistas, es la de economía. Aquí se mete una mosca que quiere aprender economía. Sí, el primer economista se graduó en 1903, pleno siglo XX, el primer economista. Sin embargo, la economía se ha estudiado desde antes de Aristóteles incluso. ¿Okay? Pero el primer economista como profesión se graduó en 1903. Eso también es importante decirlo, porque tienden a descalificar a aquel, como en mi caso, que soy académicamente abogado. ¿Okay? Pero ¿Tú no eres economista? Así bueno, era dicho, vale, y tengo más de 30 años estudiando el tema económico. ¿Okay? Muchos intentan descalificarme porque sabes tú de economía si tú eres abogado. Debe ser Karl Mengel, uno de los creadores de la escuela. Era médico, creo. No, era abogado. Era abogado. No, el que era médico era Quesney. Quesney era médico. El de la el fundador de la escuela fisiocrática. Adam Smith era filósofo. Así es. David Ricardo era algo así con lo que hoy estudiaríamos como un artista, pues un técnico en arte. Sí. Era un artista. Y Marx, que estudió Derecho, de hecho para su primer estudio de Derecho, se terminó graduando de filósofo. Pero en esa época la economía no existía la profesión de economía. Así es. Entonces, es otra cosa que hay que arrancarse de la cabeza, que la única fuente de conocimiento es la academia, no es verdad. Y nunca ha sido así además, jamás ha sido así. Es más pesa el interés propio de alguien que quiere aprender que la misma academia. Vamos a oír a los grandes, ¿vale? Vamos a ver qué dicen los grandes. Vamos, entonces a Calatayud. Bueno, Calatayud uno de los grandes. Pero vamos a oír uno de los grandes en economía, a Gramsci. Gramsci, el italiano Antonio Gramsci, gran pensador, tiene algunos criterios sobre la economía. Vamos a pinchar, me avisan a donde él. Ya está el evento allí, ya está la lámina. Dice, hoy hay que preguntarse si la economía pura es una ciencia o si es alguna otra cosa. Aunque trabaje con un método que, cuanto método tiene su rigor científico, la teología muestra que existen actividades de ese género. También la teología parte de una serie de hipótesis y luego construye sobre ellas todo un macizo edificio doctrinal, sólidamente coherente y rigurosamente deducido. Pero, ¿es con eso la teología una ciencia? Esto lo dice Gramsci, porque cuando uno lee, por ejemplo, los que les gusta estudiar la economía, busquen los libros
de los autores de la Academia de Ciencia Económica de acá, de Venezuela. Y ustedes verán que hablan como si fueran una especie de dioses desde el Olimpo. Esto es una verdad infranqueable. Cuidado y se atreve alguien a decir algo distinto a esta gran verdad. Y nos meten allí un montón de contrabando para justificar, por ejemplo, la apropiación de la renta. En los próximos programas vamos a hablar de la renta petrolera. Sobre todo ahora que hay unos que andan hablando del periodo post-rentista. Eso es una gran mentira, pero lo vamos a hablar en su momento. Pero queríamos retomar algunos grandes que dijeron estas cosas. Granchi, ¿qué te parece? Es así, Gramsci ya sabía, uno de los genios también, era un tipo sumamente inteligente, sin lugar a duda, Antonio Gramsci. Y Gramsci se da cuenta, y lo podemos ver en ese fragmento de esa expresión de Gramsci, que evidentemente no podemos convertir en ciencia lo que no es ciencia. Para Aristóteles, la economía era un arte, incluso, y el arte de satisfacer las necesidades básicas. Y eso en definitiva debe ser así. Es por eso que nosotros afirmamos que si la economía no le sirve al ser humano, pues no sirve. O sea, las políticas económicas que no sirvan al ser humano no sirven, porque su finalidad siempre debe ser la satisfacción de las necesidades humanas. La economía no puede concebirse como un fin en sí mismo, no puede concebirse, eso es un absurdo. El ser humano no puede estar al servicio de la economía, es absolutamente de lo contrario. La economía tiene que siempre, pero siempre estar al servicio del ser humano, si no, no funciona. Creo que vamos a tener que adoctrinarte porque te estás revelando. Vamos a ver otro de los grandes, un latinoamericano, Mario Bunge. Mario Bunge, un filósofo latinoamericano. La tenemos ahí a punto. Ya lo tenemos ahí al aire. Bueno, fíjense, Mario Bunge reprochó a la economía su continuo distanciamiento de la psicología y la biología. Y concluyó que la economía no es una ciencia, porque no se ocupa de la realidad económica, sino de un modelo como es el mercado libre. Ya lo decíamos hace ratico. Charles de Gaulle, presidente francés, en los años 60, cuando hubo el famoso Mayo francés, casi lo defenestran. En la Universidad de Nanterre, aquellos alzamientos, recomiendo buscarlo en internet, es un episodio importante de la historia de la humanidad, decía que lo más parecido a la economía era la psicología. Y esto es importantísimo, porque los comportamientos de la economía, esas macrovariables, que siempre decimos, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Lo que todos producimos, lo que yo hago, lo que hace usted en su casa, la torta que hace la señora que vende torta, el profesor universitario, la clase que dicta el profesor universitario, eso tiene un valor. El buhonero en la esquina, eso tiene un valor. Todo eso se suma y cuando se vende y se factura tiene un precio. Eso aparece como Producto Interno Bruto. Eso es el Producto Interno Bruto, no es otra cosa. Y así cada una de las variables es el esfuerzo humano que está representado en cosas. El problema es que luego estas cosas cobran vida propia. Entonces uno dice, hey, se disparó el dólar, hey, el precio de tal cosa, ¿y cómo se movió el precio? No sé, amanecieron los precios alzados, como si tuvieran espíritu propio. Y esas son cosas que vamos en este programa, no en el de hoy, pero en los distintos programas que vamos a tener sucesivamente, vamos a nosotros a develar, ¿ok? Porque nos hacen creer cosas absurdas, como en el tema de la inflación, por ejemplo, que es lo que más nos afecta a los seres humanos, y que la inflación no es otra cosa que un mecanismo de redistribución de riquezas, de dinero y de riqueza, porque hay gente que confunde también dinero con riqueza. Eso también tenemos que aclararlo. Eso lo vamos a discutir en su momento. Te recuerdo un economista que dijo, cuando nosotros planteamos Indexa, y lo que tiene que hacer es sencillamente incrementar la masa monetaria para la indexación, pero eso en términos reales no va a ser no va a tener eso es numerario. Eso es numerario, eso no, en efecto no. Si la cosa fuese así tan fácil, bueno, no hubiesen países pobres porque pudiesen emitir todo el dinero que pudieran. El dinero no es riqueza. Las riquezas son aquellas cosas que, como hablaba Tony, se transforman en algo que satisface necesidades humanas. Además, uno no puede exhibir nuestra propia ignorancia como un argumento. Claro. Todos somos ignorantes de algo en la vida. La ignorancia, absolutamente todos somos ignorantes, solo que ignoramos cosas distintas. Diferentes, sí. Pero entonces fíjense, cosas como esas, vamos a ir tratando de velarlas como se lo dije anteriormente. Pero es muy importante que nos desprendamos, que aprendamos a desaprender. Aprendamos a desaprender,
Porque como les dije anteriormente, a veces creemos que algo es así porque lo dijo fulano y sentimos que esa es una persona que tiene autoridad para eso, o sencillamente porque tengo miedo de que como la mayoría dice una cosa, yo vaya a decir lo contrario, tengo miedo de contrariar a la mayoría. Mira, Juan Carlos, hay que romper esos miedos. vamos a hacer una cosa, vamos a poner en claro, vamos a develar, vamos a quitar la cortina de lo que hay detrás del pensamiento económico, y este es un caso muy clarito, se llama John Bates Clark, o John Bates Clark. Hay dos láminas de este señor, de John Bates Clark. ¿Por qué es importante la opinión de este señor? Porque este señor es el fundador de una corriente económica llamada el marginalismo, junto con Menger, junto con Walras, con Karl Mengel. Este señor tiene un peso específico en el mundo de la teoría económica. Pero fíjense de las dos cosas que digo, que se contradicen y ponen en evidencia la verdadera motivación de la teoría, entre comillas, científica. Vamos a ver la lámina 1. La lámina 1, ya la tenemos. Dice, la disciplina del hambre, está hablando de los trabajadores, incapacita al trabajador para hacer una negociación exitosa. Y si el empleador está en total libertad de contratar a trabajadores que en estas condiciones podrían individualmente ofrecerse a trabajar, yo diría, no tienen más remedio que ofrecerse a trabajar, están obligados a hacerlo, están condenados a hacerlo. Él puede conseguirlo por muy poco, es decir, prácticamente puede tener casi un esclavo a su disposición. Esto lo dice el señor John Bates Clark, fundador de la escuela marginalista, que por cierto es la raíz histórica de lo que hoy llamamos el neoliberalismo, es decir, no es cualquier cosa. Se lograron imponer como una especie de ciencia, cuando no es más que un discurso ideológico para justificar la explotación. Pero vamos a ver la lámina 2, donde él además deja claro. Ya, Tony, ¿puedo hacer antes que coloquemos la lámina? Cómo no, claro, vamos a dejar hablar a Juan Carlos, creo que Juan Carlos también es parte del programa, no, vos al curso y vale. ¿Dónde estoy? Acá. Fíjense, hay relaciones que por su naturaleza misma son desiguales, ¿no? Les voy a mostrar dos relaciones que por su naturaleza son desiguales. La relación laboral es una relación por naturaleza desigual, porque si yo tengo el empleo que tú necesitas para subsistir, yo tengo una posición de dominio sobre ti. Esa es la relación laboral. Y la relación oferente y consumidor, digamos así, y demandante, la relación comercial de la calle, el oferente, el que vende lo que tú necesitas para también subsistir, tiene una relación de dominio sobre ti, tiene una posición de dominio sobre ti. Es por eso que las leyes, por lo menos las leyes laborales, no son leyes equitativas, no son leyes para que, leyes que igualan o que arrancan concibiendo los derechos del patrono igual que los derechos del trabajador. No, porque como la relación es por naturaleza desigual, es un tipo de derecho que tiende más a la justicia que a la igualdad. Entonces, tiene que, usted va a agarrar cualquier ley del trabajo y va a ver que los trabajadores tienen muchos derechos, claro, para tratar de equilibrar esa desigualdad. Lo mismo debe ocurrir en el mercado, que no ocurre en el mercado. Esa relación desigual en el mercado no existe. Perdón, existe la relación desigual, lo que no existe es tratar de equiparar, de proteger, esa es la expresión más correcta, proteger al consumidor en esa relación de desigualdad de los desmanes que puede hacer el oferente. Tony. Bueno, vamos a ver la segunda lámina del ilustrísimo John Bates Clark, donde él dice, afirmaba que en la sociedad burguesa el Estado protege los derechos de los ciudadanos a obtener el equivalente del producto que ellos han creado y que en consecuencia no existe ninguna explotación. O sea, después que el hombre dice que puedes aprovecharte del hambre de los trabajadores para contratarlos por un sueldo de miseria, siendo que ya Carlos Marx, anteriormente David Ricardo y Adam Smith, incluso con más determinación David Ricardo que el propio Adam Smith, luego en otro programa vamos a hablar de las diferencias de estos autores, aquellos que están interesados en conocer de economía, sobre todo porque esto no está orientado a que usted pase un curso de economía, no, esto es para que usted sobreviva en el día a día, en la realidad que le ofrecen los países donde usted esté viviendo. Si está viviendo en Venezuela, va a vivir una vida muy interesante porque todos los días tenemos algo de economía para hablar. Es así. Eso sí tiene Venezuela. Nosotros los venezolanos no nos aburrimos nunca porque todos los días pasa algo que nos hace
distraer por lo menos. Hablando de distracción, y más que distracción, hablando de alimentos para el alma, espíritu. Tenemos a nuestro maestro Alexis Calatayud, que nos va a deleitar nuevamente con otra de sus genialidades. Gracias por lo de maestro, Juan Carlos, pero es el maestro Piado. El maestro Piado. Pero resulta ser que hay una sorpresa que ni siquiera él mismo la sabe. ¿Qué? Bosa tampoco. Pero en este primer programa van a ver por primera vez a Juan Carlos Valdés cantando. Qué manera de quererte, qué manera. Vaya. Qué manera de quererte, qué manera. Otra. Qué manera de quererte, qué manera. Estamos cantando por aquel programa. Nuestra productora, qué bonita dama. Es primera vez que estamos en la escuela. Bosa con Valdés de Venezuela. Y dice el corito que qué manera de quererte, qué manera. Dilo, Juan Carlos. Y qué manera de quererte, qué manera de hablar de economía, qué manera de quererte, qué manera para economizar en la comida, y que viva la Venezuela mía. Vaya, pues, Bosa con Valdés. Buenísimo, buenísimo. Bueno, que anote por ahí, por favor, el administrador, que le sube el salario a Juan Carlos. Ya no solamente habla de economía, también canta. Bueno, fíjense, vamos a volver a nuestro tema de hoy. La economía realmente es una ciencia. El discurso de la economía, ¿para qué ha servido? ¿Cuál es la historia? Porque además todo tiene un contexto, porque yo puedo hablar en abstracto. Bueno, esto sirve para esto, para otro. No, vamos a ver qué pasó en la realidad. Es decir, después que usted recorre un camino en la carretera, usted puede contar. Bueno, yo vi en la carretera, había un caballo, sí, estaba una señora vendiendo empanadas, me paré y comí unas cachapas. Usted tiene algo que contar y usted le da una relación a los hechos para justificar su viaje y para justificar hasta su vida. Pero como en la economía está de por medio la vida de las personas, porque el trabajador, cuando trabaja, no manda su fuerza de trabajo a distancia, es decir, bueno, me voy a quedar durmiendo, al jefe, allá le mando mi fuerza de trabajo, aproveche de ella. Eso no existe. El trabajador tiene que poner su pellejo, tiene que poner su vida en el trabajo, porque no tiene otra manera de hacerlo. La máquina no, la máquina después que está hecha, usted puede mandar a un operario y usted se puede ir a la playa, si es el dueño de la máquina, los dueños de los medios de producción, pero el trabajador no lo hace. ¿Qué ha pasado en la historia de la economía? Se ha justificado esto que dijo el señor, hay que agradecerle al señor Bates el hecho de que lo diga de manera tan clara. Es decir, trató de justificar, por un lado, que era posible contratar semi-esclavos, y el otro lado decir inmediatamente, voltearse hacia la academia y decir, no hay explotación. Una cosa, o sea, más caradurismo, imposible. Pero esa es la historia del pensamiento económico. Cuando usted ve el siglo XX, usted ve que surge un Keynes, por ejemplo, un gran pensador, que digo, no, el Estado tiene que intervenir. Porque ¿cuál es la lógica del señor Bates, el que acabamos de ver en la lámina? Que no intervenga el Estado, porque el mercado se va a encargar de darle a cada quien los gustos. Y los gustos es eso que él acaba de decir allí. Cómo contratar semiesclavos y después decir que no hay explotación. Eso es lo que ha pasado con el pensamiento económico, Juan Carlos. Fíjense, una de las cosas que nosotros queremos aclarar en este momento, y lo vamos a ver en los programas subsiguientes, es que jamás nosotros plantearemos esa lucha de trabajadores contra empresarios. No, le explico por qué. Le explico por qué. Yo soy Juan Carlos Valdés, aquí sí asumo mi responsabilidad. Soy de los que creen que la mayoría de los empresarios son tan honestos como usted. Que ellos persiguen de alguna manera su ganancia y buscan la manera de mantener, de incrementar su ganancia. Eso es natural por la actividad que realizan. Como nosotros los trabajadores buscamos una manera de que, oye, nos paguen cada vez más, pues porque es natural también. O sea, y ver hasta dónde se llega a un equilibrio. Pero sin lugar a duda, en esta relación, aquí quiero hacer énfasis, en esta relación desigual, de naturaleza desigual, entre el oferente, que ahí metemos a los comerciantes y productores, entre el oferente y nosotros, los demandantes, en esa relación tiene necesariamente que existir un Estado que equilibre las cargas, que evite que aquel que en un momento determinado, porque el exceso lo pueden cometer todos, que no sea la avaricia la medida del mercado, o el motor del mercado, como lo dijo en su oportunidad Adam Smith. ¿Okay? El egoísmo es el combustible
que impulsa las ganancias, el mercado y da felicidad a todos, porque después caen sobre la base de aquel tema de que si hay alguien que gana mucho, bueno, en algún momento va a gotear para los demás. Eso es hasta vergonzoso y hasta penoso afirmar cosas como esa. Pero entonces queremos dejar claro en eso. Aquí no estamos planteando pelear nada, queremos develar cómo funciona La lógica del sistema. La lógica del sistema. Más allá de las intencionalidades. Claro. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que tiene que ver con la Navidad, que dice que tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompaña la virtud. Entonces no se trata de una pelea entre comadres, no, se trata de ver la lógica interna de los procesos para ver cómo humanamente, cómo la humanidad puede evolucionar hacia un sistema más justo, más cónsono con la vida en el planeta y que no persista la explotación del hombre por el hombre. En eso sí estamos comprometidos. Es decir, la construcción del socialismo. Vamos a hacer un esquema, ya que faltan pocos minutos. Antes de irnos vamos a volver a escuchar a Alexis, por supuesto. Él va a cerrar el programa. Faltan 15 minutos del programa. Vamos a decir algunas cosas, algunos esquemas, para los que les gusta estudiar la economía de forma esquemática. Hay dos grandes corrientes que incluyen muchas corrientes internas, los ortodoxos y los heterodoxos. Cuando usted va a leer un artículo de economía, porque el economista heterodoxo, fulano de tal, está inscrito en una corriente. Y no, porque esta es la ortodoxia, esta es otra corriente. ¿En qué creen los ortodoxos? Que no interviene el Estado, que el mercado todo lo regula, que hay que dejar que el mercado opere, más mercado, menos Estado. Esa es la ortodoxia. ¿Qué dice la heterodoxia? La heterodoxia dice, el Estado debe intervenir. Cuando hay un desequilibrio, a veces no basta el mercado, porque el mercado no va a resolver el desequilibrio. Muy por el contrario, lo más probable es que lo profundice. Entonces, cuando vayamos a empezar a estudiar la economía, tenemos que tener algunos esquemas. Eso no significa que no haya otra manera de aprender economía. Simplemente estamos dando algunos elementos que le permitan a usted acercarse, sobre todo el que no tiene conocimiento de economía, a la disciplina. Y como estamos hablando de disciplina, yo quisiera, creo que ya hicimos todo lo... Ah, no, falta uno. Falta una lámina que yo quisiera ver antes de pasarle a la palabra a Juan Carlos, que es Rolando Astarita. Este es un economista, ni siquiera es economista. Este es un pensador argentino que no se graduó de nada, pero al final se convirtió en una autoridad en materia económica al punto tal, de tal naturaleza, la profundidad de su conocimiento, que terminó siendo aceptado como profesor en varias universidades, en una de ellas la Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde él, como conocedor de la materia, prácticamente autodidacta, logró imponer su forma de ver el mundo solo porque tiene dominio de una serie de herramientas, de una serie de categorías. Vamos a ver la lámina. La lámina dice así. Todo está orientado, ya es profesor jubilado de la Universidad de Buenos Aires. Dice, todo está orientado para que un estudiante se reciba de economista sin haberse preguntado jamás de dónde y cómo surge la ganancia del capital. En última instancia, se trata de una pregunta maldita para la economía política burguesa, y el arte de este ocultamiento se llamará ciencia económica. Así es. Fíjate algo, Tony, sobre ese punto, es por demás clave también. Lo que es la piedra angular del programa de hoy. Perdamos el temor a decir algo que la mayoría dice que sí. Cuando estudiamos profundamente algo, cuando de verdad comprendemos algo, y aquí esta diferencia la quiero enfatizarla, ¿no? La diferencia entre saber y comprender. Nosotros, cuando nos involucramos con algo, terminamos comprendiéndolo, aunque antes supiésemos de qué se trata. Un ejemplo muy sencillo de eso, nosotros podemos leernos todos los libros relacionados con el deporte de la natación. Y sabemos teóricamente, y nadie sabría más que nosotros sobre los distintos estilos de natación, en fin. Nos lanzamos a una piscina y capaz que nos ahoguemos. Claro. ¿Okay? Necesitamos, definitivamente, para comprender las cosas, involucrarnos en ellas. Y en la economía es similar, aunque en la economía es hasta más fácil, porque vivimos involucrados en la economía. Usted vive en el mercado, usted cada vez que sale a la calle está de alguna u otra manera trabajando o interactuando con temas de economía. Y fíjense lo siguiente, en una oportunidad le digo yo a Tony, oye Tony, no puede ser
que en la economía, cuando yo creía que era ciencia también, o por lo menos la aceptaba, porque no es que me puse a estudiar para decir ciencia, no ciencia, cuando aceptaba que era economía en su momento, le digo, de la ciencia es la que tiene más elementos absurdos y confusos además, confusos no por complejo, repito, confusos como intencionalmente taimados. Como el que juega con la Y Tony, la respuesta que me dio fue, desde mi perspectiva, me aclaró todo el panorama de un solo golpe. Me dice Juan Carlos, pero es que es en la economía donde más intereses hay. Lógico, porque a través de la economía es que se arma todo el andamiaje. ¿Para qué finalmente? Ya sea para satisfacer, para la subsistencia humana, ¿ok? E incluso para satisfacer el ánimo de lucro exagerado que pueda tener algún. Eso es un pecado capital, se llama codicia. La codicia. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, primer programa de Bosa, Curcio y Valdés. Ya dijimos que la profesora Curcio está con nosotros, solo que no pudo por razones particulares, no pudo asistir el día de hoy. Queremos agradecer al coordinador Michelle Adrián, a nuestra productora estrella Carly Andrade, y vamos a cerrar el programa y agradecerle a Pablo Alvarado también, que es un camarada. Pablo Alvarado también está. A Pablo Alvarado que apoya también. Aquí lo tenemos, por cierto, nos está mirando, nos está chequeando a ver qué estamos haciendo. Lo llaman el muñeco de Guárico. Así es, y nos despedimos con nuestro amigo Alexis Calatayud. Ay, después, no me programa, dime. Te hace daño verte. Quisiera que te fuera. Somos Bosa Convalescente de aquí de Venezuela. Si no me vuelve a ver, seguro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, Canari, porque sigo enamorado de tus ojos color café. ¿Cómo que dice el corito, bocado? ¿Lo atendimos? Dice. Qué manera de quererte, qué manera. Y qué manera de quererte, qué manera. Y qué manera de quererte, qué manera. ¿A qué lo hace? Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Somos Bosa, Curcio y Valdés, lo mejor de Venezuela. Vaya, pues.